Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona. Buenas noches, transmitiendo desde León, Guanajuato. Están a punto de escuchar el llanto de la Llorona. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, Alberto. Buenas noches, Liliana. Hola, buenas noches. Contamos hoy con nuestros invitados de lujo que nos van a compartir sus anécdotas, sus vivencias. Alberto nos había platicado que Liliana tenía anécdotas muy interesantes para contarnos. Y estamos hoy aquí desde el Jardín de San Juan, un cafecito muy muy agradable aquí en el barrio de San Juan. La verdad es de que nos han brindado todo para poder llevar a cabo nuestra transmisión lo más a gusto posible. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Muy bien, Kike, pues aquí teniendo la oportunidad otra vez de compartir con ustedes estos momentos, estas historias. Por ahí vamos trayendo a las testigos de algunos de esos acontecimientos que nos ha tocado vivir. Este acontecimiento en particular, Lili no me dejará mentir, se hizo hasta viral en redes sociales, ¿verdad? Sí. Porque después quisieron retomarlo, así como para hacer nuevamente famosa la escuela. Sí. Pero fabricaron, pues así como que era un video donde a un profesor supuestamente en un aula le mueven una las banca, bancas, ¿verdad? sí. Y se fue hace poco, ¿no? Sí. Sí, De hace hecho poco. salió en YouTube todo esto. Sí, lo Dross, llegué a creo ver que se llama. también. Sí, en Dross. Dross Luego también los de salió. Somos de León y otros también fueron. Fueron a la escuela a grabar. Ese video es hechizo. Este sí es truqueado. Ese sí. Sí es truqueado. Bastante bien hecho, por cierto, pero sí. Sí, no, la verdad es que ese sí fue truqueado. Y luego ya después como que sí hicieron de que se metían en esa escuela hay cámaras, entonces se metían a las cámaras como a revisar y ya veían así de que, ay, que se movió la puerta, se movió la silla y empezaban a subir como esos videos, pero era como ya más de publicidad, porque cuando nosotros estábamos ahí, nosotros pedíamos mucho el de, pues déjenos revisar cámaras para ver qué pasa y cosas así. Y era de, no, o sea, déjenlo ir, ya pasó y no pasa nada. Sí, no. Y a base de ese video ya empiezan así de a checarlo y hacerlo como más publicitario, porque bueno, ahí teníamos una tradición, ¿verdad? Que era empezó con una generación de chicos que empezaron a hacer la casa de muertos, la casa de los espantos, sí, del terror. Entonces se hizo como tradición. Ajá. Y en base a ese video ya se empieza a cobrar la entrada a externos para que, pues sí, era promoción de la escuela, o sea, como hacerlo más promoción, pero a nosotros lo que nos pasó fue todo como muy real, nada truqueado, y de hecho no tenemos ni siquiera, bueno, sí tenemos evidencia tenemos un video de la obra de teatro, bueno, que nunca nos lo quisieron pasar, pero existe ese video, pero pues tenemos nuestros relatos y de muchas personas que estuvieron con nosotros. Claro que esos son los relatos más impactantes, ¿no? Cuando no lo vio una persona o dos, sino que lo vieron varias personas. No, pues, adelante, lo escuchamos por dónde empezamos. Empezamos por el principio. Pues sí, mira, todo así como que la cuestión empezó, yo recuerdo ahí, teníamos las clases de licenciatura. Sí recuerdo ahí que tenía unas alumnas, Lili era la prefecta de la noche en ese entonces. Entonces las clases de licenciatura en 3 semanas solamente eran por la noche, en el turno de 6 a 9 de la noche. Entonces recuerdo cuando hicimos esa dinámica con mis alumnas de pedagogía, pero ya son todas unas maestras, Marilyn y Angie. Sí, una gran generación de esas chicas. Saludos si nos ven. Saludos. Y empezamos, ellas no me dejarán mentir, hicimos un ejercicio así de contar historias o de armar historias. Y es donde yo ahí me fumo ahí como que contando una historia que ya habían matado a una niña, que antiguamente era un mesón y que obviamente todo esto es inventado, ¿no? Claro. O sea, yo así como que en el ejercicio de creatividad, la materia se llamaba taller de creatividad, era narrar una historia. Entonces según yo les dije que esta era una niña como de 16 años, se enamora de un fulano, el chavo llega, los cacha el papá tomados de la mano, perdón, el abuelo, porque era huérfana la niña, y el abuelo avienta a la niña y se cae y se desnuca y se muere. Entonces el otro fulano se va, y como en esa época, que era en la época colonial, no había, los panteones no estaban secularizados, pertenecían todavía a la iglesia, pues, y por la cuestión del, digamos,
legal, pues por la Muchas cuestión, gracias. era un homicidio, ¿no? Entonces Claro, claro. El abuelo busca mejor deshacerse del cuerpo y decide emparedarlo en uno de los muros de la casa, de ahí y ya, y decíamos que se espantaba y que ahí espantaban y pues les jugaba ahí bromas a las muchachas. Yo decía, pues es una leyenda, pero ellas como que, ay no, sí da miedo, ¿no? Y entonces, no me dejará mentir aquí Lili, a veces les apagaban las luces y me salía corriendo y ya, ¡ay! Y venía, ¿no? Era un maestro que les hacía bullying así. Contextualizar el aprendizaje. Sí, sí, era una forma de Digamos, sí, atraerlas, pero- ¿no? Y de mantenerlas con un Pero interés en la clase. después empezaron a ocurrir cosas, o sea, eso fue como el inicio. Ajá. Y posteriormente ya llegamos a un acuerdo porque yo a ellas pues sí les hacía esa broma y un día ellas me la aplicaron a mí si se siente feo quedarse solo ahí. Entonces yo ya vamos a hacer una tregua y todos nos vamos al mismo tiempo, ya no hay bronca. Ajá. Entonces en el salón donde supuestamente se manifestaba este espíritu así, según la leyenda que yo me inventé, pues una vez íbamos saliendo todos y nos hablaron desde una ventana, y así de, y sí o sea, de aquí está Lili, que también les vuelvo a insistir, no me dejará mentir, todos nos quedamos ahí de, no decíamos nada y esto contestando, y ya le decíamos a ella, y así, entonces, así empezaron ese tipo de fenómenos, y ya el más fuerte fue una vez que a ella estaba Lili, estaba la secretaria Isabel, y estaba la señora de intendencia, ¿cómo se llama la señora? Moni. No era Moni, la señora viejita. No, sí era ¿Sí Moni y era la señora Ángeles. Ah, sí, Moni, la señora Ángeles y yo. Ajá. Entonces, siempre buscábamos cerciorarnos de que ya no hubiera nadie de los niños. Y esa vez yo iba saliendo ya a mi clase y me pregunta Lili, profe, ¿ya salieron todos los chavos? Digo, sí, creo que ya, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? A ver, platica. Bueno, como dice él, pues yo era la psicóloga prefecta y todo en la tarde, ¿no? Entonces prácticamente yo me hacía cargo de cerrar la escuela, de asegurarnos de que ya no hubiera nadie y de pues, ya retirarnos. Éramos como ya los últimos que nos íbamos. Entonces siempre yo le pedí al último maestro porque pues sí, la verdad sí soy medio miedosa. Entonces, le pedí al último maestro siempre que se asegurara que ya no hubiera nadie en los baños y que apagara todo y se viniera como con toda la bola. Entonces, pues a él le tocó esa vez. Y era parte de uno de los maestros que más tarde salía. Entonces, siempre se llevaba minutos de la salida. Entonces ya él venía y dijo así de, no, pues ya no hay nadie, ya pagué todo y todo así. Y yo así de, bueno, está bien. Entonces, bueno, la escuela tenía un portón que era para entrar a las canchas y luego el otro como de la entrada principal, ¿no? Entonces, primero se cerraba ese portón de las canchas. Entonces ya llego yo, pues cierro como todos los días, cierro ese portón, le pongo el candado, pero en eso se escucha que tocan como la puerta. Entonces le hago yo, ay, se quedó alguien, y luego le hace el, sí, ¿verdad? Tocaron. Y ya las demás empiezan a decir, sí, tocaron la puerta y no sé qué. Entonces yo hago la pregunta, ¿se quedó alguien ahí? Y entonces me contestan, sí. Y yo dije, y todos dijimos, una niña, dijimos, ay, se quedó una mujer, era una voz de mujer, pues, ay, se quedó una niña. Entonces, no sé por qué en ese momento yo no podía abrir la puerta, o sea, no, lo que nunca me pasaba, o sea, no podía abrir la puerta, y yo le decía, es que no puedo abrirla, y ya yo así de, no, voy, ahorita te abro, y no sé qué. Ya después, cuando logro abrir la puerta y abrimos, el lugar solo y aparte oscuro, ¿no? Entonces así la puerta y solo. Entonces todos nos volteamos a ver porque yo en un momento yo dije, no, a lo mejor yo escuché solamente, yo me imaginé, a lo mejor alguien de afuera fue quien dijo que sí, pero afuera ya no había nadie, ¿no? Entonces fue de que vemos y pues nadie. Y lo que hacemos instintivamente fue aventar la puerta y correr. Pero en ese momento, pues obviamente pues yo tenía que regresar a cerrar y yo de no, pues tengo que cerrar y no sé qué. Entonces pues ya regreso, cierro la puerta y cosas así. Y pues ya como que ese día nos fuimos como todos pensando, algo pasó. Pero yo igual ya en el camino cuando iba con mis compañeras de trabajo yo le decía, de verdad, ustedes sí le escucharon, sí escucharon que me dijeron que sí, y todas de, sí, Lili, te dijeron que sí, o sea, tú preguntaste y la respuesta fue de una mujer y nos dijo que sí se había quedado. Entonces, pues esa vez nos quedamos como en shock todos, porque, pero aparte ya como que en esas semanas había
como ya mucho ruido de esta situación de que había una niña que espantaba y que, o sea, como que se empezó a escuchar mucho porque era justo para estas temporadas de Halloween que hacíamos la casa de los espantos y todo eso. Entonces traían como mucho eso de que es que aquí en la escuela hay una niña, pero toda la historia había sido como, bueno, que había una señora que llevaba todo el tiempo ahí, doña Gaby también, que toda la vida inauguró esa escuela literalmente. Entonces ella decía que cuando ella limpiaba, ella le había tocado ver a una niña, y la señora Ángeles, que fue también una de las que estuvo ahí y escuchó y todo, ella decía que cuando estaba ahí en su limpiando, de repente alguien le hablaba, que cabe mencionar que la señora Ángeles tenía problemas auditivos. Entonces casualmente ella decía que le hablaban y entonces ella brincaba. De hecho era muy chistoso porque les digo que había cámaras ahí y veíamos, y de repente la señora limpiando un salón brincaba. Se veía y entonces su reacción. nos daba como mucha risa y nosotros, ay, ¿por qué brincó la señora Ángeles? Y entonces ella nos empezó a contar que porque le daba, o sea, que ella pues lo tenía que hacer porque era su trabajo, pero que alguien le hablaba, entonces que ella se asustaba y volteaba. Entonces decían, pues no es nadie. Y entonces cuando pasa eso, pues fue como que toda la semana, creo todo el mes, todo el resto de la vida y del año, estuvimos como pensando mucho de qué había sido como eso que nos contestó. Entonces, sí, y bueno, esa señora Ángeles fue la que más cosas le pasaban, ¿verdad? Y como abajo, estaban las pantallas así de las muchachas estaban a veces en recepción y se veían todas las cámaras de todos los salones, los patios, etcétera, era donde veíamos. Entonces, sí, o sea, ahí sí había documentación gráfica de lo que le pasaba a la señora Ángeles, era más frecuente, pero cabe resaltar que eso era en otra área de la escuela, no donde decíamos acá, sino en como el edificio más moderno, ¿verdad? Por decirlo así, que es donde te digo que, no sé si lo conté en vivo, que se sentía así una viva, porque bueno, esa fue la siguiente experiencia fuerte allí. O sea, empieza a propagarse toda esa idea, nos suceden estos hechos que ya, pues no somos 3, 4 días, son más personas. Y entonces, aunado a esto, ya después ahí me da un puestillo de dirección, subdirección, y empezamos a proponer cosas, ¿verdad? Todos en conjunto, hicimos un gran equipo allí de trabajo. Y junto con los muchachos de la iniciativa esto de la casa del terror o de los espantos, quisimos darle también un toque cultural, y es cuando convocamos para hacer una obra de teatro referente a la famosa historia de la niña. Y entonces invitamos a Rosy, la maestra Rosy, que participa en el colectivo de Luna Negra, es un colectivo teatral, con Maru Jones, y nos dice, sí, pero me dice la directora, esta Maru, que si podemos visitar la escuela, pero un día en la noche, cuando no haya nadie, para conocer el ambiente, el lugar, y pues escribir el guión. Ok, sí, está bien. Yo le pido permiso al dueño, me lo autoriza. Pues ya estaba yo ahí en la noche, esa vez me acompañó Esmeralda, a ver si un día puede venir a que comparta su parte de la historia. Acá Lili ya no quiso regresar después de esa experiencia, ya le dio mucho miedo. Solo le di la bendición. Digo, está bien, vamos. Entonces, cuando llegamos, Maru me pide que apague las luces de toda la escuela. Dije, no, pero bueno, ok. Y ella llevaba una ofrenda floral y llevaba una veladora. Iba con su esposo, con creo que era su hija, otro chico de ahí del staff, la maestra Rosy, Esmeralda y yo. Y entonces empezamos a hacer el recorrido, pero justo donde dice Lili que estaba el portón hacia el acceso de la cancha, también estaba el cuartito de los aseos, ¿verdad? De los útiles para la intendencia. Cuando vamos pasando se caen las escobas. Vamos circulando hacia la parte más antigua de la escuela y se sienten pues corrientes de aire, así como si quisieran apagar la vela y cosas así. Maru pide permiso, etcétera, hace como un rito pequeño, pues de respeto a lo que haya en el lugar. Con esa finalidad ella llevaba el así arreglo es, floral sí, de hecho ya donde supuestamente yo me inventé, la verdad, y que según ahí se emparedó a la niña y no sé qué, ahí hizo la ofrenda floral en el patio esto donde se daban las clases de TRX y eso. Y todo bien, hasta allí todo, digamos, sí se sentía como pesado. Paréntesis, cabe mencionar que sí dicen que encontraron, cuando estaban construyendo, encontraron unos restos, pero como era como mucho asunto como el
denunciar y hacer, o sea, porque es como todo un show, Sí, notificar claro, y todo sí. eso, y que les dieran como permiso. Lo que ellos deciden hacer es hacer como hacer el hoyo en el piso, meterlo y construir sobre los Sí, restos. es en la zona donde están los baños, ¿verdad? Sí. En los baños y la cafetería. De hecho, la persona que nos compartió esto Ajá. dice que abajo se veía como un socavón viejito. No sé si ustedes recuerden que aquí cuando se trabajó en la calle, creo que es la que está por el Teatro Manuel Doblado. Pedro Morelos, No, la que va perpendicular. hermanos Aldama. No. Hermanos Aldama. Ajá. No sé si ustedes recuerdan cuando se reformó con esta Bárbara Botello, encontraron ahí unos ductos muy antiguos, se veían unos arcos así subterráneos que era de un drenaje muy antiguo. Algo semejante se encontró allí. Y los restos eran de... No sabemos, no sé. se sabe, simplemente unos ¿Los restos. vieron? Unos restos. Sí, porque también no hablaba sí. mucho del tema Ok. por esas cuestiones legales. Entonces, bueno, sí hay como esa situación, pero ahí la vibra sí se sentía como algo, como una presencia, pero no mala, no pesada, ¿sabes? O sea, Ya. el chiste es que ya acabamos de ello, ya estaba bien contento, ay, Ajá. qué bueno que no pasó nada, y no sé qué, y se me ocurre decirles ya que venimos para afuera, oye, si pasamos, y si quieren entrar a este edificio, este nuevo, quizá el centro de cómputo, yo casi haciendo promoción ahí de la escuela. Sí. Dice, órale, vamos. Y entonces es donde llegamos justo al aula donde comenta Lili de la señora Ángeles, donde le hablaban a la señora Ángeles. Entonces el primer piso era el centro de cómputo y en el segundo piso, en esa aula, de hecho da a la calle a las 5 de febrero, Ujú. esa aula, igual si quieren ahorita pasamos por ahí. Ujú. Y cuando llegamos ahí, no, maestro, ahí sí. Mira, hasta siento todavía como el escalofrío. Pesada la vida. Es pesado, es lo que les decía, se siente como si te agarraran de los hombros, así. Nos quedamos como clavados, haz de cuenta, en el piso y es donde esta Esmeralda empieza así. Estaba así. Entró en una cuestión de pánico total. De hecho, cuando le platiqué, dije, nada, es que hoy no puedo, pues andar en una boda allá en Monterrey, pero andaba. Ajá. Sí, dice, no, y todavía lo recuerdo y me pongo mal. O sea, se pone todavía mal en esa situación. Maru también lo percibe y su esposo sí dice, sí, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces todavía subíamos hasta, ahí estaba el ascenso a la azotea. Y de repente la puerta se empieza a abrir y a cerrar. Lo cual era extraño, porque yo cuando llegué, pues la alarma de la escuela estaba puesta, ¿verdad? Que para ello todas las puertas deben de estar cerradas, todas. Y la de arriba siempre se cerraba con un candado y una cadena, ¿verdad? Y entonces cuando yo llegué, pues la alarma estaba puesta. Entonces, y si no, pues luego al dueño se le notificó, oiga, algo pasa o alguien anda o qué pex, y pues no se había notificado nada. Entonces fue bien raro, porque no estaba la cadena, el candado estaba abierto y la puerta empezó a hacer esto así, pero rítmico. Se abría, se cerraba y todos con esa sensación así de, sí, o sea, primero viene como esa sensación fuerte, nos quedamos así paralizados justo en las escaleras que van hacia la azotea y de poquito después empieza ese sonido así. Y entonces dice el esposo de Maru, que era como digamos el más fuerte de todos o más sereno, dice quiere que subamos, entonces estaba la primera escalera y luego un descanso, ¿verdad? Y luego ya para subir él sube, se queda en el primer descanso y se queda. Lo noté, no sé, como incluso como cansado, no sé, o sea, sube las escaleras y voltea y se recarga en la pared y se queda así y ve, y luego como que se sorprende y sigue la puerta, dice, sí, quiere que subamos, y Esmeralda dice, no, ya no, y así, pero ya hasta llorando, o sea, siente una situación de pánico muy fuerte. Igual la otra chica, la hija de Maru, la maestra Rosy también se quedó así algo impactada, pero pues decidimos subir. Y al momento que sube, primero el esposo de Maru Jones abre la puerta y se siente que entra una ráfaga de aire. Pero hace cuenta que fue como una exhalación, hace cuenta como así. Y ya, y subimos a la azotea, todo como que de repente se desvaneció, se sintió muy a gusto, muy como más tranquilo, así de, ya nos dice el esposo de Maru, no, como que no es una presencia maligna, como que simplemente quiere pues estar aquí o ustedes como que lo han invocado o algo así y quiere jugar, algo así nos lo plantean. Y allí quedó, ¿verdad? A partir de ahí la maestra Rosy escribe la obra de teatro que se presenta para estas fechas ahí en el colegio, que se llamó Atrapada en el silencio de los vivos, y es donde viene la siguiente experiencia, ¿verdad? Fueron 3 presentaciones. Pues yo como era parte del comité organizador no estaba directamente, estaba checando todo ahí, pues que no hubiera averías en la escuela, etcétera. Pero Lili sí le tocó participar directamente en una de las obras, donde pues en cada presentación sí hubo situaciones allí paranormales. Yo al principio decía, qué buenos efectos traen acá, ¿no? Pero no eran Pero efectos. ya después Maru, bueno, no me decían nada, o sea, a mí no me decían nada. Ya hasta la última fue cuando se sentaron y me dijeron,
Y me pero contaron. porque la última fue como la que estuvo como más fuerte, o sea, fue como ya la que culminó todo, porque bueno, yo estuve, ese día hubo 2 funciones, Ajá. entonces yo estuve en las 2 y yo invité a mi hermana, invité así a gente externa, ¿no? Que yo ya les había platicado así de que no, es que a mí me pasó esto. Aparte también a mí algo que me pasaba mucho es que yo apagaba las luces y luego yo regresaba a mi oficina y ya estaban prendidas y yo decía, ¿sí las apagué o no las apagué? Yo siempre tenía como la idea de que, pues a lo mejor me imaginé que las apagué y no las apagué. Entonces, que era en ese lado donde normalmente, donde estaba mi oficina, de hecho era mi oficina, y ahí era donde todo se sentía como muy extraño, ahí hacía mucho frío, ahí todo el tiempo pasaban como ¿En qué fecha hicieron las representaciones? Para estas fechas, ¿En qué horario? La última era a las 9. A las La 9. última fue a las 9. ¿Y la duración de la obra cuánto tiempo se lleva? Como una hora, ¿no? Sí, la primera fue a las 7 y luego se hacía como la admisión para la siguiente, que era a las 8, y ya a las 9 empezaba la otra. Entonces yo estuve en la de las 7 y estuve en la de las 9. Y les digo, invité a mi hermana, invité así gente externa de que no, pues va a estar padre, que porque miren que pues fueron a conocer como la escuela y lo que pasaba y no sé qué. Entonces, bueno, pues en la primera función yo lo vi como totalmente normal, pero sí estaba, o sea, sí, como que sí había como muchas cosas que uno de repente decía así como de, ¿cómo hicieron eso? Pero pues como que nunca dijimos nada. Pero la última función, que fue ya con la que cerramos como esas presentaciones, pues ya para esto yo me muevo a primera fila, se va conmigo mi hermana, nos sentamos ahí, la gente con la que iba. Y en una parte de la obra, en mi oficina la puerta era como de muchos cuadritos y tenía cristales. Y entonces en ese se supone que quien mataba a la niña, o de esta historia que contaban donde había uno que la asesinaba y todo, aparecía en el cristal y entonces aparecía su mano hacia uno de los cristales. Y la primera pues normal, vimos la mano y así y todo. Y entonces ya estábamos en la segunda función y todos pues ya nosotros ya la habíamos visto, ya sabíamos cómo iba la historia y todo eso. Pero entonces en esa última función hace esto del toque de cristal para que se vea la mano del supuesto asesino. Y explota la ventana en pedacitos, pero así, no, es que ni siquiera cuando avientas una piedra rompes así un cristal, o sea, no sé qué tengas que hacer para que se rompa literal en pedacitos y que explote así o sea, real que todos hicimos esto de y cubrirnos porque explotó en pedacitos el cristal. Entonces, en ese momento todos nos quedamos así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Mi hermana me hace así como de, ya rompieron la ventana de tu oficina. Sí, yo así de, bueno, pues no importa. Pero como que nos llamó como mucho la atención la forma en que se rompieron, porque real volaron los cristales y todos así de, ¿qué onda con esto? Entonces yo creo que si no nos tapamos o algo, de verdad sí nos caen esos, porque sí eran muchos pedacitos. Entonces ya se termina la función y todo, y todos como que nos quedamos con esa sensación de que algo raro había pasado, porque pues no era normal la forma en la que se rompió la ventana. Pero yo creo que muchos dijimos así de que pues yo creo que le pegó fuerte y la rompió, pero yo les decía mucho de que no, pues es que al final de cuentas si tú haces esto y rompes la ventana, primero pues te cortas, ¿no? Y otra pues no se rompe de la manera que se rompió, o sea, no explotan, no vuelan pedacitos de la ventana. Entonces quedó así, pero ya después a él creo que fue cuando le enseñaron. Yo nunca vi los videos, había videos de esa presentación, yo la verdad es que nunca los vi, pero no sé si tú los viste. Sí, cuando ocurre eso, la protagonista, que es la maestra Rosy, digamos, entró como en un estado de crisis. Porque era un monólogo, ella representaba a todos los personajes, nada más en esa parte aparece como un espíritu detrás, supuestamente es el asesino. Y ella está como en un tipo, digamos, como de posesión, ¿verdad? Porque ya está en esa actuación. Y es cuando explota, es que sí, literal, como dice Lili, explotó, como una esquirla, se cuenta, esquirlas chiquititas, o sea, eran pedazos de cristal así muy fino, ¡pum! Voló así, o sea, vuela hacia donde está la maestra Rosy, la actriz, y luego hacia el público, ¡paz! O sea, brotan hacia ella y luego hacia el público. Afortunadamente, pues a nadie le causó daño, pero voy, ya al final, digo, oye, ¿qué pasó? Y ya está Maru, ya al final de la obra, y ya está hablando con Rosy, y Rosy está
pues llorando. Me dice, no, pues es que... porque les dije, fue cuando les hice la broma de, oye, pues qué buenos efectos, pero ya me des un vidrio, ¿no? Me va a regañar el ingeniero. Sí. Y me dice, no, Alberto, es que muchas de las cosas que escuchaste en todas las presentaciones no las hicimos nosotros, porque a veces escuchaban así como golpes. Y en la parte de atrás del escenario, y no había nadie atrás. Ya. O en el salón donde En el normalmente salón, escuchaban. como si alguien pisara, y se oía el eco, y así. Entonces yo decía, ay, qué bien, pero ya cuando les conté esa última, es que nosotros no lo hicimos. Dice, él solamente tocaba el vidrio, es imposible de que explote así. Y fue cuando nos quedamos de, caray. Entonces después, ya la maestra Rosy se acerca a platicar conmigo ahí en la dirección, estaba también el ingeniero, y nos empieza a compartir su parte. Ojalá después acepte ella venir para que nos pueda compartir. Claro. Y yo le pregunto, ¿qué sentiste, Rosy? Y me dice, mucha angustia, mucha tristeza. Y yo solamente sentía que me decía, es que no fue así, es que no fue así, es que no fue así. Dice, pero con mucha desesperación. Como si ella misma quisiera poseerme y contar su historia. Dice, es algo que nunca voy a olvidar, Alberto, pero es algo muy mío. En ese momento ella sí me enseñó, porque Maru grabó todas las presentaciones, las grabó. Es algo que, bueno, usa para documentar sus presentaciones. Claro. Y me enseña ese fragmento cuando ocurre eso. Y sí, es impactante porque, bueno, es un video, ella no se está moviendo como a una gran velocidad, ¿sabes? O sea, está así de, y así. Pero el rostro se le ve completamente distorsionado. Completamente. De hecho, yo a veces cuando comparto eso les digo que se veía como esas máscaras que usan los de Slipknot, así de cuero, así, pero como con los rostros completamente deformados. Y se observa así, mal. Y como si, o sea, se observa un rostro distorsionado, pero como sufriendo. Y si le digo a Rosy, pásame el video, o me gustaría, no, dice, no. Dice, es algo muy mío, yo lo sentí, sí, claro. Yo la sentí, me dice, y no quiero compartirlo. Y ahí quedó, yo lo respeté pues y todo. Claro. Sí, ella me lo compartió ese momento de verlo nada más al ingeniero y a mí, pero ya no quiso seguir con eso. De hecho, ella sigue laborando ahí en el colegio, pero sí fue una experiencia muy fuerte. Curiosamente ella, yo la sigo mucho, me gusta mucho su obra, es muy buena actriz, muy buena guionista de teatro también. Y después escribió otra obra que me gustó mucho que se llama Leteo, donde habla sobre la cuestión de la muerte y la asociación de las mariposas con la cuestión de la muerte. Me gustó mucho el sido, pero como que ya se quedó como con ese lado, fíjate, de esas experiencias acerca de la muerte. Habla mucho de los sueños, los muertos que le hablan, cosas así. Y está muy padre en la representación artística, pero sí lo asocio también con esos hechos que ocurrieron. Y sí te digo, pues está el testimonio de Lili. Muchos chicos a lo mejor que nos conocen, nos ubican, van a poder afirmar de sí es cierto, yo estuve ahí, es y lo otro. Por eso tuvo mucho auge esto que hicieron después del video fake. Porque ya había como historias. Todo el antecedente. De hecho, los chicos de la noche eran mucho de que ellos no les gustaba subir, aparte que ellos no tenían a qué subir porque sus salones eran en la planta baja, pero era como de que no queremos ir para ese lado porque en ese lado nos sentimos como muy raros y cosas así. Entonces sí era como muchas versiones, muchas historias, yo creo que, y eso fue como de generaciones como ya pasadas, porque de estas, bueno, yo la verdad es que después de que salí de ahí yo ya no supe hasta que aparece lo del video, que se hace muy famoso y todo eso, es cuando se vuelve a retomar el tema, pero antes de eso, y porque seguimos teniendo contacto con la gente que aún labora ahí, pues ellos mismos dicen, bueno, de cuando estaban ustedes que pasó todo esto, que era como el mito de la niña y todo eso, hasta ahorita no ha habido como nada como lo que a ustedes les pasó, o sea, fue eso, pero pues ya nos platicaron como la parte del truco y todo eso, ¿no? Pero sí les pasaba, por ejemplo, a la prefecta de la mañana, Lore, ella de repente entraba al baño y era como de que había una niña en el último baño. Entonces ya resulta que no era nadie, entonces como que a todos les pasaban así cositas, o muy temprano o ya las que íbamos muy noche, eran las que normalmente teníamos como ese tipo de versiones de que en el baño o de este lado, o era como muy común que escucháramos que, es que pasé por ese salón y alguien me hizo o cosas así. Entonces ya había, como ya eran como muchas versiones y coincidían todas. Decíamos, pues no es algo que nos estamos inventando. Claro. Ya más cuando escuchamos esa vez de que me tocan la puerta y se quedó alguien, sí, ya dijimos, no, definitivamente no lo estamos soñando, o sea, no nos estamos inventando
estas historias. Entonces, ya después sí fue truqueado, no dudo que a lo mejor ya después buscando en los videos, y ahora sí como hay que regresar, qué ha pasado, como si puede haber cosas de que se movió la silla o cosas así, pero yo siento que lo fuerte sí fue en esa temporada, y no sé qué tan relacionado estuvo con que empezamos a hacer lo de la Casa de los Espantos y todo eso, porque fue cuando empezó a sentirse un poquito más fuerte, sí. Aquí lo impactante es cómo se supone vino esto de la ficción a la realidad, ¿no? Pero pues es interesante pensar que tal vez no vino de una ficción, como tú dices, de una idea nada más que nació, sino que algo propició esa idea en tu cabeza para crear esa idea. ¿Nunca lo has percibido así? De hecho, ahorita que le estás diciendo así, tal cual, sí estoy pensándolo, porque te digo, ahorita por eso me quedaba así de... porque la maestra lo dijo. Ajá. Dice, yo quiero contar mi historia, así no fue, yo quiero contar. Sí. Entonces, ojalá me acepte la invitación, Rosy, le voy a hablar. Claro que sí. Pero, porque ella lo vivió, o sea, a ella, digamos, lo sintió y le habló directamente. Nosotros fuimos testigos y veíamos y nos pasaban cosas, pero no. Y creo que fue como, bueno, todos los años que yo trabajé ahí, que sí fueron muchos, era como la historia de la niña. Pero tú sabes que en las escuelas es típico de que aquí fue un panteón, aquí mataron a tal y todo. Las Y siempre se a aparece veces, ¿no? una niña, pero ahí sí fue bueno. Después en otra escuela me pasó como algo diferente, pero igual como hacia niños, ¿no? Entonces, en ese pues sí me tocó de vivirlo, escucharlo y todo. En la otra también me tocó escucharlo y todo, pero era como una onda muy diferente pues a la que teníamos acá, y que sí se sentía muy extraño. Y es que fíjate, eso también se me hace curioso ahorita que comenta Lili. A la mayoría de los que tuvimos esa experiencia nos han seguido ocurriendo cosas. Y mucho asociado con esto de niñas, ¿verdad? Sí, acá Jorge no me dejará mentir, en la oficina donde laborábamos, ahí también a ella, bueno, a todos, es que éramos muchos los que estábamos trabajando en esa época en un entregable, y nos quedamos hasta la madrugada, ¿verdad? Y también igual, sombras, ruidos, nos movían las cosas, entonces, ¿sabe? O sea, sí lo asocio como tú dices, quizá alguien que sí realmente querías pues darse contar a su historia. Contar su historia de aquí estoy, esto pasó. Claro. Y pues no sé, esa cuestión de que siguen. Y en el caso de la maestra que hizo la actuación, pues un actor se mete en su personaje, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía dio más fuerza a que esa energía tratara de tomar el papel protagónico ahora sí en esta obra. Sí. Caray, pues una historia bastante interesante, porque ahí ya viene como que ¿qué fue primero entonces? La ficción, la verdad, ¿qué pasó? Sí. Ya tendríamos que preguntar. Sí, y sobre todo a hablar con... Bueno, y a mí me interesaría mucho platicar eso así con Rosy. Fíjate que después de eso ya jamás volvimos a tocar el tema. Saldría algo más por ahí, ¿no? Sí, porque jamás volvimos a hablar del tema. Yo le respeté mucho, y es que fue también para mí muy impactante en verla, porque pasó una semana después de eso, que ya se acercó conmigo a compartirme esa situación, y todavía se ponía mal. Todavía como que volví a sentir esa angustia, claro. Hasta lloraba, o sea, yo sí me quedé. Y sí me decía, es que como que abrimos puertas, Alberto, algo pasó, y sí vuelve a insistir mucho ya. Yo sentí eso, ella me decía, así no fue. Entonces, sí, habrá que platicarlo, pero ella es la clave ahí para ver qué pasó, qué realmente es lo que sucedió allí, pero sí, como dices, cómo fue como agarrando medios, a lo mejor esta entidad o lo que sea, para pues darse a conocer, y qué situación injusta haya vivido esta persona, o no sabemos, porque no es malo, o sea, de acuerdo con la primera experiencia ahí con Maru y su esposo, pues nos decía no es malo. Pero pues sí, nos sacó de onda feo. Sí nos sacó. Sí, claro. Sí, estuvo feo. La verdad, ese día sí yo corrí también. Dije, vámonos, ahí te quedas. Sí, de hecho, me aventaba y me decía, pero es la que cierras. No, pues sí, o sea, güey. Y es que preguntamos varias veces, ¿verdad? O sea, ¿hay alguien ahí? Y sí. Y luego sí, o sea, fueron como dos sís claritos que todo. Por eso hasta dije, no, y yo dije, no, cuando ya vi que todos escucharon eso, yo dije, no me lo está inventando. Y era una voz de señorita. De niña. Sí, como una adolescente. Exacto, mira. Sí, una adolescente. Sí, pero Lili le temblaba, estaba así, le hacía así, ese profe, que no puedo abrir. Es que no puedo.
Ya hasta que ya abrimos y vemos y no hay Sí, nadie. Yo nadie. hasta me metí, ¿verdad? Y porque dije, se me hace que están jugando o me andan, porque pues bromeábamos todos, Sí. ¿verdad? A veces. Sí, a Porque veces sí les vez sí nos cerrábamos la dejamos encerrar. puerta y les encerrábamos. O sea, Sí, la verdad ándale. es que sí jugábamos mucho con Sí, eso. ok. O sea, siendo los últimos, a veces sí les cerrábamos la puerta a los alumnos y luego ya nos subíamos a verlos desde las escaleras, como corrían bien asustados a tocarnos la puerta. Ojo aquí, sí. Entonces, Y a fin de cuentas, pues la energía vio ahí el escenario oportunidad, adecuado, no ¿no? sé. Para expresarse. Sí, porque sí, cuando vimos esa situación decimos, yo sí pensé que estaban jugando y dije, ya se escondieron y estos están de payaso. Sí. Y pues, ¿cuál? Que no había nada. Y fue Esa cuando vez. dije, vámonos. yo creo de tanta Ya, pues, broma, para entre afuera. broma y broma. Sí, la verdad, y así. Quiero mandar un saludo para la gente que nos está viendo, en especial a Sebastián Sánchez y a Guillermo Valtierra hasta Celaya, Guanajuato. Gente, Si alguien saludos. quiere mandar un saludo a alguien que sepan que los está transmitiendo, con todo, con Sí, toda a todos confianza, nuestros A nuestros alumnos. exalumnos que Sí. vivieron con nosotros. Esas que experiencias. podrán corroborar todo esto, Sí. ¿verdad? ¿Qué otra experiencia que ahorita recuerden? Tal vez relacionado, tal vez no relacionado, Pues, simplemente que quieran compartir. A mí ya después de eso, la verdad es que después sí estuvo como muy tranquilo el asunto. La verdad es que no me había vuelto a topar con otra experiencia así. O no sé si como que a partir de ahí del miedo que me dio y todo eso, como que dije, voy a tratar de no, no escuchar Sí, y no ver claro. nada. Pero después me fui a trabajar aquí al Mailén. Entonces ahí me tocó ser psicóloga de prepa y de preescolar, y para los niños de preescolar, de hecho eso fue hace un año, para su graduación les hacíamos como una pijamada de que pedíamos que los niños los llevaban como a las 7 y a las 11 de la noche los recogían y ya se los llevaban, pero esa era como su despedida de la escuela. Entonces ahí en el Mailén había mucho el mito que había un árbol creo que era de guayabas o de limón, no me acuerdo bien, pero decían que muchos los niños de kinder se quedaban platicando ahí en ese árbol. Entonces que para esto en el Mailén se veían mucho como cruces de agua bendita así como secas así en las paredes, de que las madres hacían mucho eso. Entonces la directora de ahí me decía mucho, es que aquí el niño empieza a llorar como a las 12 del día. Entonces a las 12 del día y en la noche llora el niño. Yo así de que, ay, sí, pues no sé qué. Entonces ahí se hacía algo que llamaban chiquidiscos en un aula, pues ya la dispuesta para los niños, entraban los niños y no sé qué. Entonces estábamos una maestra y yo, la coordinadora en ese tiempo de inglés, y luego llegan unos niños y nos dicen, maestra, es que un niño se bajó para la bodega. Entonces corre la miss de inglés y dice, no, ¿sabes qué? Déjame voy, porque si se fue un niño al sótano y no sé qué. Entonces va corriendo y regresa bien asustada. Y ya le digo, ¿qué pasó, maestra? Y me dice, no, es que no había ningún niño y me metí, no sé qué. Dice, pero los niños me juraron que vieron bajar a un niño a la bodega. Entonces la oficina de la maestra estaba junto al árbol de limones. Entonces no sé por qué la maestra renunció a los 6 meses. O sea, dijo que ya de plano ya no aguantaba estar ahí porque la asustaban mucho. Pero yo hasta decía, ay, ni aguanta nada. Yo pensando que a lo mejor, pues, ¿Pero de qué repente, tipo de situaciones vivía? siempre se topaba un niño y que un niño le hablaba y que un niño la molestaba. ¿Sí lo llegó y a que ver? y que ella sí lo llegó a ver. Y pues esa vez que nos dijeron los niños, un niño se fue al sótano. Ajá. Entonces ella fue y lo siguió y dice, no había nada, o sea, no había nada. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que Mailén pues, es una escuela viejísima, o sea, añísimos que lleva aquí. Entonces se escuchaba mucho eso, el rumor. Una madre mandó cortar ese árbol porque pues, los niños decían que se quedaban ahí parados como platicando y no sé qué. Entonces mandan a cortar ese árbol, no lo cortan de raíz, sino empiezan a cortar como las ramas, pero lo siguen dejando. Y entonces sí, siempre decía la maestra que a las 12 del día se escuchaba. La verdad es que yo nunca lo había escuchado, yo siempre fue así como de, ay, puede que sí, ¿no? O sea, no voy a decir que no porque ya me ha pasado, pero puede que sí. Entonces en esa pijamada me toca ir, me dice, no, pues apóyanos y no sé qué. Yo tengo una sobrina que tiene, más o menos tenía en esa edad, era de 5 años, bueno, fue hace un año, hace 2, tenía 5 años, entonces fuimos, me la llevo, y me dice, ay tía, es que dejé ya empiezan a poner las películas y no sé qué, y todos los niños puse sus sleeping y así. Me dice, yo dejé el mío allá en el salón, ¿me lo puedes traer? Y yo, no, pues sí, déjame, voy a traerte tus cosas. Y ya ahí voy, y digo, aquí te quedas y no sé qué, ¿no? Pues que sí, voy yo. Y en eso empiezo a escuchar como un niño lloraba con mucha desesperación. Y siempre me decían que había un niño que lloraba con mucha desesperación. Y entonces me quedé así parada. Y yo dije,
esto está pasando. Entonces, vuelvo a escuchar y más fuerte. Entonces yo al salón que iba estaba muy cerca de ese árbol. Entonces dije, pues ni modo, o sea, tengo que ir al final de cuentas, ni modo que me salga corriendo, ¿no? Claro. Entonces ya en eso venían 2 niñas conmigo, se acercan 2 niñas y ya les digo, ay, acompáñenme, ¿no? O sea, yo así como de las aviento por delante. Entonces ya las niñas, sí, maestra, y no sé qué, y bajamos al salón, y justo ahí llegamos al salón y me dicen, maestra, está llorando un niño, no se habrá venido alguien para acá, y no sé qué. Y yo, sí, ahorita voy, ahorita lo vamos a buscar, y no sé qué, vénganse, ya me las llevé. Entonces ya voy con la directora, le digo, todos los niños están aquí. Me dice, sí. Me dice, ya escuchaste al niño, ¿verdad? Y ya le digo, sí, ya me tocó escuchar al niño. Y me dijo, no, pero el niño llora. Sí, ya como que me contaron como la historia de que era muy común, pero que había como temporadas donde se escuchaba más, sí, y dice, y luego dice, de repente vas a ver a los niños ahí platicando con él y no sé qué, y es su amigo y todo esto, o sea, como que no era como algo malo, pero pues que sí era como muy común. Entonces eso fue lo otro a mí que me pasó. Esa vez pues sí me saqué como mucho de onda, ya me habían contado, pero pues no me había pasado. La maestra de inglés y ella sí dijo, yo renuncio, yo no puedo con esto, muchas gracias, adiós. Y cuando le preguntaron que por qué se iba, pues ella dijo eso, es que cada ratito me espantan. Dice, yo la verdad no puedo con eso, dice, yo soy bien miedosa y yo ya no puedo, o sea, de verdad no, yo llego a mi casa asustada, no duermo, esto, pues mejor muchas gracias. Entonces, a mí eso fue lo otro que me pasó, y ya a partir de ahí, eso fue hace 2 años, hasta el momento, afortunadamente, todo bien. Ha estado tranquilo el asunto, entonces, para mí. Sí, claro. Sí, no, y son situaciones que pues uno a veces pues lo ve difícil de que pase, ¿no? Dices, ¿por qué no le pasó a él? A mí no me va a pasar, tal vez, no sé. Hasta que como tú no lo mencionas, me está pasando, pero entonces en ese momento lo vives o lo escuchas o lo sientes, ¿no? Porque también tenemos diferentes percepciones. Claro. Caray, no, pues qué complicado. Sigue mandando saludos la gente desde Houston, Texas, nuestros tíos Gerardo y Gloria Bárcenas. Un saludote, abrazo hasta Houston, Texas. Y Andrés Pérez en Celaya, Guanajuato. También un saludote y un abrazo. La gente de Celaya. Sí, un saludo hasta allá. Caray, pues estas experiencias hoy fue con niños, ¿verdad? Sobre todo. Con niños. Sí. Los niños nos persiguen. ¿Será una señal? Sí, quién sabe, sí. Pues sí, sabe. Sí, pues sabe, está raro. Y sí me quedo mucho pensando ahorita en lo que me dijiste de... Quizá me hablaste, de hecho, como que sí te... Sí, me quedé hacer comentario, ¿verdad? Sí, la verdad, ya hoy no duerme, definitivamente. Sí, te lo ¿Qué pasó? ¿Recuerdas cómo llegó a ti pues esa idea? ¿O simplemente crees que un día nació y empezaste, se te ocurrió? Pues digamos que fue como... Pues a mí me gusta mucho la historia, entonces sí quise darle algo realista, o sea, porque... Pues sí, en la época colonial la gente que se suicidaba o que no era católica, pues no era enterrada en el Campo Santo, ¿no? Entonces sí había gente que, pues por esa situación, decidía enterrarlos en sus casas, en las paredes y cosas así. Entonces como que yo, para darle más realismo, no sé, o sea, basado en eso y justificarlo y así, se me ocurrió, pero sí, no, pues porque sí lo veía muy real, o sea, muy plausible. Y eso que yo todavía no sabía en esa época, lo de los restos que habían encontrado allí, sino si no, pues sí, tenía más fundamentos. O sea, poco a poco fue saliendo esa parte, ¿no? Y es lo curioso, ahorita yo pensé que Lili también nos iba a compartir esa otra parte antes de lo de Meli. Pero te digo, y después de eso, esta escuela que quería expandirse, y entonces, en ese entonces ya a mí me habían dicho que era el subdirector, entonces íbamos para evaluar, ¿verdad?, las instalaciones si eran adecuadas para poder abrir ahí el otro plantel. Entonces el encargado de mantenimiento, por razones de seguridad vamos a omitir su nombre, pero lo queremos mucho y le mando un saludo, si nos ve ya sabe quién es. Pues nos llevó para conocer, pero nos dijo, no voy a decir nada. Bueno, a mí ya me había dicho, y dijo, profe, pues usted sí tiene que saber, por ahí anda de argüentes, y nos llevó a toda la banda. Le gustaba el chisme. Y vamos ahí en esta finca que está aquí en la calle Independencia. Y no, pues bien, pues muy interesante porque es una finca grandísima. Y muy extraña porque entras así y luego hace como una L y entonces sale hasta acá, hasta la Díaz Mirón. Y en todo ese recorrido pues encontramos cosas extrañas. La primera pues fue eso de 2 restos humanos, uno de un niño en un patio, en una zona de la casa. Se cuenta que esta es la calle Independencia de este lado,
la Díaz Mirón acá, Ajá. y el resto del niño se encuentra como en esta área, en un patiecito. Luego estaba esa área que te digo que se encuentra un sismógrafo allí, una placa de la Universidad de Guanajuato que dice Departamento de Sismología, y yo ni idea tenía que había un departamento de sismología, muy extraño. Y luego seguía hacia acá, ¿verdad? Caminando, y había un cuarto, ¿verdad? Y en los cuartos había muchos agujeros, ¿verdad? Había gente que había excavado, suponiendo que buscaban tesoros, no sé, pero en cada agujero, ¿verdad? Había una estampita, ¿verdad? De un santo y una cruz como de palma. Sí, en cada agujero. Y en uno de esos agujeros, a un lado, encontramos, bueno, el señor, el encargado del mantenimiento, encontró una cajita así de madera blanca, ¿verdad? Sí. Con varios restos humanos, porque ya se veía como de un adulto. Y esa cajita hasta arriba tenía una cruz de madera chiquita, bueno, más o menos grandecilla. Y ahí decía que era algo así como de un fraile, ¿no? No sé qué. Y pues ya nos quedamos así como que, caray. Y las paredes eran como falsas, ¿verdad? Había como pasadizos en medio, o sea, de los agujeros te asomabas y pues sí cabía una persona delgadita. Y yo te decía mejor allí, pero en esa época sí cabía. Antes de los tacos y la cuarentena. Pero sí se observaban así los pasadizos. Entonces sí estaba muy extraño. Igual los techos, ¿verdad? Sí. También eran como de doble fondo. Sí, era una finca y muy bonita, ¿verdad? Sí, o sea, tenía muchas cosas muy bonitas. Los tapices, ¿verdad? Los baños. Se veía que era una casa muy elegante, muy bonita. Tenía un patio en medio con una fuente y ahí había un pozo, ¿verdad? Bien profundísimo. Pero era un agujerito, se ve así como, ¿qué será? Como unos 60 centímetros más o menos, un cuadrito. Pero se observa, pero profundísimo. Muy extraño. Una construcción muy bonita, pero muy misteriosa, ¿no? Sí, tétrica, pudiéramos decir que sí. Y pues ahí sí pasaron muchas, bueno, también una vez fuimos y nos salió como un perro de la nada cuando ahí no había perros. No había por dónde entrar. Entonces nos salió un perro, pues obviamente lo vimos, gritamos y todo, pero pues no supimos de dónde llegó. ¿Cómo era ese perro? Animal. Era un perro grande, negro, nada más me acuerdo. Como tipo... Ay, es que no sé cómo se llama esa raza, pero la del papel de baño, el popi. Es como un labrador. Un labrador. Tipo así. Totalmente negro. Pero negro. Ajá. Sí, no. Bueno, y a mí me dan mucho miedo los perros grandes, entonces yo sí grité y me asusté. ¿Agresivo o nada más? No, llegó así, salió y luego ya después se fue y ya no supimos a dónde se fue el perro, o sea, porque nosotros seguimos ahí como argüendeando, explorando. Sí, esa experiencia a mí no me tocó. Sí, entonces, fue solamente esa, yo solamente fui esa vez y fui de día, entonces, para prevenir, pero después sí fueron ahí ellos como de noche y hicieron ahí después la Casa de los Espantos. Ya no la hicieron acá en el colegio tal cual, sino se movieron ahí a hacerla. Igual los chicos dicen que yo a esa honestamente no fui, pero muchos de los chicos platicaron que sí les movieron cosas, les hicieron como muchas cositas. De hecho, normalmente la Casa de los Espantos se recorría hasta las 11 de la noche y esa vez la terminaron muy temprano. Por lo mismo que se puso bastante denso. Por lo mismo que se puso como muy rara y prefirieron como cerrar temprano la casa. Qué cara. Pero sí es extraño, gente. O sea, toda esta zona, curiosamente, donde estamos, en el barrio de San Juan de Dios, pues tiene como esa característica. Bueno, de lo que ahorita estoy como discerniendo, pues allá en esa parte de la escuela, un cadáver ahí enterrado. En esta casa de acá, que se puede dividir como en dos fincas, también un cadáver en cada casa. Entonces... Fíjate que eso, al respecto, había escuchado yo en alguna ocasión de las personas que emparedaban en las casas. Hay una leyenda de un arquitecto que era muy famoso, que incluso hacía construcciones para gente de dinero, pero era famoso porque se rumoraba que él enterraba niños para como ofrendarlos para que esa construcción tuviera resistencia y quedara bien hecha. Entonces es una leyenda antigua, conocida, de ese arquitecto que emparedaba niños en las construcciones. Si hacía un granero, un puente, una casa, lo que fuera, pues se robaban un niño, lo conseguían no sé cómo, lo emparedaban y no sé qué trato tendría él o qué era lo que precisamente hacía, ¿verdad? Pero emparedaban al niño ahí en esa construcción y pues eran buenas construcciones y era muy famoso y tenía mucho poder y dinero. Esa leyenda había. Y ahorita me vino a la mente que antes también era muy común eso, ¿no? A veces como venganza, a veces hasta, pues no sé, de que alguien habían matado y para no revelar el crimen o algo, pues lo hacían, ¿verdad? Caray, pues qué buenas
qué buenas historias. Esperemos volver a contar con su presencia. A lo mejor puede venir algunos otros de los testigos, ¿verdad? Para contarnos su enfoque. Y ya después irnos un poquito a lo histórico, ¿no? Vamos a vivir un poquito más de historias aquí sobre el barrio y ya de irnos un poquito a otros hechos. Pero pues muchas gracias por su participación y por sus historias y sus opiniones. Y un agradecimiento al Jardín de San Juan, que nos trató muy bien. La verdad es de que pues nos brindaron todas las facilidades y las atenciones. Y antes de terminar, quiero mandar un saludo a mi cuñada Ana Moreno, hasta Celaya, Guanajuato, a mi hermano Charlie y a Sofi y Dieguito, mis sobrinos que nos están escuchando en Celaya, Guanajuato. No sé si alguien más quiere mandar un saludo o algo para finalizar. Sí, pensativo. No, pues igual a la maestra Rosy, si nos ve, y un saludo a la pues maestra ojalá Rosy. la podamos invitar para que nos comparta su experiencia. Claro que sí. Pues ya a todos los chavos que Todos los exalumnos del Juan Un Piqué saludo a todos los muchachos. sí, que vivieron nuestra experiencia que con con nosotros. ustedes compartimos varios Sí, ya que vean varios momentos. esta transmisión, yo creo que ya podrán comentar, ¿no? Y Sí, que a lo mejor sí. a lo mejor si tienen alguna otra anécdota ahí Sí, relacionada de con- ellos. Ajá. Sí, así es. Igual que estas niñas de Mari, Vini, Angie, Flores, todas ellas Así es. que nos ocurrieron. Pues sí, Caray. saludo por allá a todos. No, pues muchas gracias, Jorge. No, pues nada más, nos vemos el lunes. También va a estar interesante el programa. Así es. Y agradecerles una vez más por tenernos aquí, Alberto. Sí, muchas gracias. Ya no estás pensativo con lo que te dijo Quique. No, pues más, debe estar más pensado ahí, güey. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a mi esposa que está hoy En los controles. detrás de En los cámara en los controles. controles, apoyándonos. Y pues es todo por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona.